Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en una mañana preciosa, fresquecita, con ese airecito navideño de diciembre, de invierno. Dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No sé cuántos en esta hora pues se levantaron tal vez bien preocupados por situaciones, ansiosos, deprimidos, y se acostaron preocupados por un montón de cosas. Sin embargo, el salmista en su palabra citó: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús, cuando vino a este mundo, luego de su nacimiento, y como parte de su mensaje, dijo unas palabras que tal vez confundirían a muchos. Dijo que Él no ha venido a traer paz, sino espada. Y eso no es otra cosa, no que Él viniera a traer pleito, como dicen algunos, pero sí Él sabía que, como en su mensaje de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A eso es que se refería cuando decía que Él no vino a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque sabía que todo aquel que fuera a seguirle iba a ser reo de persecución, y que por causa de Él iban a provocar espada. Sin embargo, mira una de las esperanzas que el Señor dio, y que hasta el día de hoy seguirá vigente hasta que Él venga. Cuando en el libro de Juan capítulo 14 dice en el verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Aunque en muchas ocasiones la gente dice: mi paz os dejo, mis paz os doy, eso es como una repetición de lo mismo. La realidad es que Él está diciendo: la paz os dejo, o sea, en paz los dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué Él dijo eso? Porque Él sabía que el mundo ofrecía una paz pasajera, una paz superficial, una paz ficticia. Yo lo llamo un alivio. Un alivio cuando, después que pasó tal problema, tal situación, uno hace O como cuando, por ejemplo, cuando yo iba a la playa a surfear y practicaba el deporte del surfing, y cogiendo una ola, tomando una ola, me caía de la tabla, y no era una ola, sino 2, 3 y 4 que caían encima, y uno pues tratando de salir a la superficie. Cuando salía, porque ya el agua se había quietado, entonces uno suspiraba, respiraba y esa es la paz que el mundo da. Pero hay una reseña que yo he visto en muchas ocasiones, la comparten en algunas redes sociales, y es la escena de un gorrioncito que está en el tope de una verja o de un palo, que está con su cabecita metida entre su cuerpito y cayéndole un torrencial de agua, mucha lluvia, una tempestad. Sin embargo, ese gorrioncito está quietecito, sin moverse, sin desesperarse, quietecito en medio de la tormenta. Y esa es la paz que el Señor da. Esa es la paz que Jesús
vino a dar al mundo. Se oye muchas canciones por ahí y en este tiempo de Navidad, cuando se habla acerca de la noche de paz y canciones alusivas a la paz. Cuando dice: al mundo paz trajo Jesús, ¿verdad? Mira lo que dice Isaías capítulo 25. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Ahora te pregunto, querido amigo y amiga, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesto tu pensamiento? Porque Él dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces te pregunto, ¿dónde está tu confianza? ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque es el mismo Isaías que nos revela a nosotros por su palabra, por el Espíritu, que no hay paz para los malos, no hay paz para los impíos, dice Jehová. No hay paz. De modo que, como no hay paz para los impíos, no hay paz para los malos, porque lo dijo Jehová mismo, el Dios de los cielos y la tierra es creador. Entonces, ¿qué hago? Porque todo el mundo es malo. La Biblia dice que no hay uno bueno. Y tú dirás: Saúl, pero ¿cómo es eso? Sí, bueno, uno hace cositas buenas, tiene actitudes buenas. La realidad es que el pecado que mora en cada uno lo constituye a la persona como una persona mala, de pensamientos malos. Por eso fue que el Señor dijo que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él confía. ¿Y por qué el Señor hace eso y dice eso? Mira lo que dijo el profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces dice adelante: entonces me invocarás y vendré, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios sabe los pensamientos que tiene con nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Por eso fue que envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la paz que el Señor está en esta hora ofreciéndote a ti. Paz, pensamiento de paz y no de mal. Por eso fue que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué trae como consecuencia eso? Trae como consecuencia la justificación por la fe, para tener paz para con Dios, porque el ser humano vive como hijo de desobediencia, como hijos de ira y no de paz. Por eso fue que el apóstol Pablo, en una y en otra ocasión, escribiéndole a la iglesia, escribiéndole a los gentiles, le estaba mencionando
que tenían que reconciliarse con Dios. Reconciliados con Dios. Y volví y lo recalcaba, tenemos que reconciliarnos con Dios, tienen que reconciliarse con Dios. La justificación no viene por parte tuya. La justificación viene por la fe. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es la única forma en que vamos a poder tener paz para con Dios. Porque todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Jesucristo que nosotros tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios. Esa gracia en la cual nos hace estar firmes y gloriarnos no en nosotros, sino en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sin la paz que da Dios y la santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Entonces, ¿cómo podemos tener paz para con Dios? Por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. La palabra es la que nos redarguye. La palabra de Dios es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Por medio de su Espíritu Santo, el que te guía a toda verdad, a la palabra. Jesús en sus oraciones al Padre, en una ocasión le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso es que en esta hora te digo, querido amigo y amiga, si tú quieres estar en paz con Dios, reconcíliate con Dios. ¿Cómo hago eso, Saúl? Porque yo oigo eso mucho por todos lados, pero ¿cómo lo hago? Mira, primero que todo, tienes que reconocer que vives a espaldas de Dios. Y todo aquel que vive a espaldas de Dios, que no vive conforme a su palabra, a lo que está escrito aquí, a la regla de fe y conducta infalible, está a espaldas de Dios. Y la ira de Dios permanece sobre los hijos de desobediencia. Y la única forma en poder tener paz para con Dios mismo es por medio de Jesucristo. Y cuando tú conoces eso crea una convicción en tu interior que te va a llevar a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento de corazón genuino, un arrepentimiento que te transforme. Porque ¿sabes qué? Nadie puede burlar a Dios, nadie. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero cuando ese arrepentimiento entra en tu corazón, que te lleva a esa convicción de pecado, de vivir una vida a espaldas de Dios, vas a producir en ti un arrepentimiento que va a confesar, a pedir perdón de corazón al Señor. Y eso va a producir en ti labios, frutos de labios que confiese a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Lo que te estoy hablando, querido amigo, es simplemente que tienes que venir al arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese es Jesucristo. Y eso va a provocar en ti que confieses a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, querido amigo, mas con la boca se confiesa para salvación. Y es una mañana en la cual puedes venir en confianza, en arrepentimiento, para que comiences una nueva vida en Cristo, conforme a la palabra, no conforme a tus pensamientos. Y puedas tener la paz que Dios da, la que sobrepasa todo entendimiento y la que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Iglesia, de igual forma te lo digo también. Procura seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Que Dios les bendiga. Amén.